Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Les saluda Cielo Montserrat Vargas Calderón, soy responsable de la Secretaría de Difusión del Semillero de Derechos Humanos. Mucho gusto y gracias a todos por estar el día de hoy. Bueno, estamos muy contentos de poder concluir este maravilloso curso titulado Aspectos elementales de los derechos de las personas privadas de libertad con esta mesa de diálogo acerca de la vulneración de los derechos humanos a causa de la prisión preventiva oficiosa. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron a que este evento se uniera para convertirse en todo un éxito. Y bueno, principalmente a la mesa directiva del Semillero Universitario, Asilegal, el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, INSADE, Documenta, jueces y magistrados, muchas gracias. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. Les recuerdo que cada uno de las personas invitadas tiene 15 minutos para poder pues, dar sus palabras y así al final vamos a tener un periodo de 20 minutos para la ronda de preguntas y respuestas entre el público y los ponentes. Para comenzar, vamos a comenzar con la presentación del doctor José Luis Gutiérrez, director de Asilegal. Bienvenido y muchas gracias. Les cedo la palabra. Gracias, muchísimas gracias. También igual quiero empezar agradeciendo a este semillero por haber hecho este curso que sin duda pone de manifiesto la necesidad de trabajar y de abordar el tema de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y evidentemente también la etapa de ejecución penal que ha estado tan abandonada. Y aplaudo también este tema con el que están cerrando, ¿no? Que tiene que ver con la prisión preventiva. Si bien es cierto, la canalizaron la prisión preventiva oficiosa, lo importante ahorita hablaría de la diferencia entre una y otra, pero creo que es importante analizar los efectos de la prisión preventiva en los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Entonces, bajo esa lógica y viendo el tiempo que tengo, me apresuraré para dar algunos datos que nos pueden ayudar de contexto para entender sobre esta problemática de la que queremos hablar hoy, que es la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa. Hay que recordar que la prisión preventiva es una medida cautelar que sí está regulada dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155. Es una de las 14 medidas en las que pueden imponerse a cualquier persona que esté imputada y vinculada en un proceso. Esta medida cautelar, la medida cautelar de prisión preventiva, es una medida que se denomina prisión preventiva justificada, es decir, tiene que pasar por algunos test de razonabilidad importantísimos para que se puedan dar. Tiene que hacerse todo un análisis de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad para que pueda avanzar esta medida. Pero vamos a entrar al tema que nos trae acá, la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, también decirles que está regulada dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 19 constitucional y también en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tristemente, esta medida es bastante lesiva porque no permite que se realicen, en la mayoría de los casos, aunque sí debería de permitirlo, pero en la mayoría de los casos no permite que se realicen estos test de proporcionalidad, necesidad, proporcionalidad, idoneidad y razonabilidad para poder saber si es necesaria la medida cautelar para cumplir el objetivo del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Entonces, bajo esa lógica, hay que entender que tenemos dos medidas que, dicho sea de paso, son las que impactan directamente en el sistema penitenciario, ¿no? Y evidentemente en las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad. Ahorita vamos a llegar por ahí. Pero también en el ámbito del contexto, hay que recordar que en México actualmente tenemos 200, de acuerdo al cuaderno mensual de estadística penitenciaria, tenemos 229.965 personas que se encuentran privadas de libertad en México. De estas 229.965, en cuestión en proceso, es decir, que se encuentran en prisión preventiva, hay 93.104 personas que se encuentran en prisión preventiva. Si se dan cuenta, es un número bastante alto y esto representa más del 40.1% de la población que se encuentra privada de libertad. Hay entidades federativas en donde la prisión preventiva afecta más que en otras entidades, pero también hay que reconocer que si hacemos una separación entre el impacto de la prisión preventiva entre los hombres y las mujeres, vamos a encontrar que la prisión preventiva afecta mucho más a las mujeres, porque si analizamos solo el caso de mujeres, vamos a ver que están por arriba del 50% las mujeres
que se encuentran en prisión preventiva. En México actualmente hay 12.978 mujeres en prisiones y más de 6.000 están en prisión preventiva. Y si vamos entrando desde un enfoque más interseccional a otros grupos como personas indígenas, la tasa, digamos, de incremento en temas de prisión preventiva podría llegar al 60-70. En 2017, 2018, en Así Legal hicimos un diagnóstico sobre personas indígenas privadas de libertad y la gran sorpresa es que en una entidad federativa, en el caso específico de las mujeres, el 90% de estas se encontraban en prisión preventiva. Así que si vamos identificando las cuestiones de vulnerabilidad, vamos viendo cómo se va incrementando esta problemática. El estado de Guerrero, que entiendo que la gran mayoría de ustedes pertenecen al estado de Guerrero, se encuentra por arriba de la media, ¿no? Arriba de la media en el ranking de los peores estados con prisión preventiva, está en el lugar 18, ¿no? De 32, pero los estados con mayor población en prisión preventiva tenemos al Estado de México, seguido del Estado de Jalisco, Baja California, Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Quintana Roo, Hidalgo, Tabasco, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Sur y Campeche, que son los estados con mayor población que se encuentra en prisión preventiva. ¿Por qué es importante hablar del impacto que tiene la prisión preventiva en el contexto de las condiciones de internamiento? Algo que siempre hemos dicho desde Así Legal es que las problemáticas que tiene el sistema penitenciario son problemáticas que vienen alentadas específicamente por los órganos de procuración y administración de justicia, que justamente son los que van llenando las prisiones con estas medidas que, si bien es cierto, la prisión preventiva justificada pide, digamos, que tanto la defensa como la fiscalía acrediten que no pueden aplicarle una de las 13 medidas previas a la más ruda, que es la prisión preventiva oficiosa, muchas veces no lo hacen y en el afán justamente de acelerar el proceso, por lo menos para pedir un plazo de investigación, no alegan o no pelean el tema de la prisión preventiva y esto conlleva a que las personas pues se vayan a prisión preventiva cuando podría haber obtenido una prisión preventiva justificada como sí, había podido tener una medida cautelar, perdón, diferente a la prisión preventiva. Como ustedes saben, el debate para la admisibilidad o para el tema de la prisión preventiva debe de pasar por todo este escrutinio de todas las medidas anteriores, excepto evidentemente cuando se trata de y eso es lo grave, cuando se trata de un delito que se comete de acuerdo al artículo 19 constitucional que amerita prisión preventiva oficiosa. Es decir, que por el simple hecho de haber cometido ese tipo de delitos, ya no hay ni siquiera un debate adecuado para que se le pueda dar una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Entonces, creo que ahí también eso no ha abonado mucho. Entre las cifras para saber cuántas personas están en prisión preventiva oficiosa y cuántas personas están en prisión preventiva justificada, les voy a confesar algo. Desde Así Legal, que buscamos muchísimos datos, no hemos podido validar ese dato. Si bien es cierto, nuestras colegas de México Evalúa han dado un estimado importante, desde Así Legal no nos atreveríamos en este momento, pues, a decir más allá del dato que ellas han dado, que me parece bien interesante. El dato que han dado sobre prisión preventiva me parece muy interesante, pero siempre olvido el dato. Ahorita vamos a acordar qué cifra tiene México Evalúa con este dato, pero es decir, es complicado saber cuántas personas están privadas de libertad en prisión preventiva, porque como ustedes saben, los sinnúmeros de mecanismos que evalúan los sistemas penitenciarios, que nos dan estadística penitenciaria para la generación de política pública, como la propia encuesta, la EMPOL, por ejemplo, o como el cuaderno mensual de estadística penitenciaria, no necesariamente te dividen o te dan ese rango de saber si está por prisión preventiva oficiosa o justificada. Solo te dicen que están en prisión preventiva. Entonces, esas son las principales problemáticas que identificamos. Luego, entrando un poco ya en materia, es cómo esto, el tema de la prisión preventiva, afecta a las personas privadas de libertad y afecta a sus derechos. Número uno, hay que entender que la prisión preventiva, si bien es cierto, tiene un plazo que no debe de exceder de 2 años, en la gran mayoría de los casos y en la gran mayoría de las entidades, especialmente Oaxaca, Guerrero y Chiapas, vamos a identificar casos de prisión preventiva por más de 5, 10, 12 y hasta 17 años. En Así Legal hemos llevado casos de personas que han estado en prisión preventiva 20 años y en el estado de Guerrero hemos llevado casos de personas que están privadas de libertad en prisión preventiva por 16 y por 11 años. Ahí les recomiendo que por ahí googleen el caso de Pedro Platica Estrada, un caso de un indígena tlapaneco, o de
Zenaida Pastrana de la Cruz, también ahí pueden encontrar en Vimeo los videos de estos casos que hemos acompañado y que hemos logrado su libertad. Entonces, regresando al sistema penitenciario, como hay un gran número de personas privadas de libertad dentro del centro penitenciario sin sentencia, pues hay bastantes violaciones a los derechos humanos, entre ellas la falta de separación entre procesados y sentenciados. Es decir, entre las personas que se encuentran en prisión preventiva y las personas que están ya compurgando una pena. Primera violación que se identifica. En otro momento también hay graves violaciones porque también se identifica que cuando las personas están en proceso, muchas veces los sistemas penitenciarios no permiten o no les dan las herramientas adecuadas para contribuir a su derecho a la reinserción social. Es decir, no los anotan en los programas educativos, de salud, de trabajo, de capacitación para el mismo, de deporte, en aras de que están en un proceso, digamos, y que aún no están sentenciados y que por lo tanto no les hacen un plan de actividades, lo cual es bastante malo, ¿no? Esto atenta también contra su derecho a la reinserción social, ya que están ahí dentro, y esto es otra de las problemáticas que se han identificado. Como ustedes saben, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que es un instrumento importantísimo que nos permite identificar, sobre todo para contextos de política pública, para contextos de la academia, para generación de programas y planes de acción, ha identificado claramente que las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad son sumamente precarias, donde se pueden encontrar con uso y abuso de la prisión preventiva, autogobierno, cogobierno, malas condiciones de internamiento, falta de personal de salud, medicamentos caducados, falta de alimentación, cobros indebidos que se hacen dentro de los centros penitenciarios. Y muchas veces los argumentos de la autoridad penitenciaria es que tienen una sobrepoblación debido a justamente este abuso que se ha dado en la prisión preventiva. Es importante resaltar que uno de los elementos importantes para dejar atrás un sistema inquisitivo mixto en 2008 en la reforma era bajar la tasa de abuso que teníamos en el tema de la prisión preventiva. Por ahí en aquellos años 2007, 2008, estábamos en 48, 49% de prisión preventiva. La realidad es que no ha cambiado nada, se sigue estando bajo esas mismas cifras y de hecho me atrevo yo a decir que estamos en cifras mayores todavía en el tema de la prisión preventiva si nos ponemos a analizar que ha habido un contrapunteo entre la prisión preventiva y el juicio abreviado. Y les voy a explicar ahí qué pasa. Ha habido un abuso del juicio abreviado. En aras de no hacerle frente a no quedarse en prisión preventiva muchos años, las defensorías, las fiscalías convencen a la persona privada de libertad a que acepte un juicio abreviado. Entonces, si estaba en prisión preventiva, automáticamente sale de esas cifras y se va a las cifras de personas sentenciadas. Pero realmente lo que no se da cuenta es que ya no tiene posibilidad de agotar algún otro recurso de apelación porque ya rompió el principio de definitividad, ¿no? Y ese es uno de los problemas que también se está identificando. En alguna entidad federativa, como Baja California, por ejemplo, en un análisis que hicimos de revisión de casos de personas que se encontraban en conflicto con la ley penal, de 8,050 casos que había llevado esa entidad desde la implementación del sistema de justicia penal acusatoria adversarial hasta 2019, que hicimos ese diagnóstico, identificamos que 8,000 de los 8,050 se habían ido por juicio abreviado, ¿ok? Y que solo 50 casos se habían ido a juicio. Y podríamos decir, eso es bastante bueno, está funcionando el sistema, pero hay que identificar cómo son o cuáles son las causas que conllevan a que se presionen a las personas al contexto de los juicios abreviados. Sé que se me está acabando el tiempo, creo que me encantaría, tengo más información, pero me encantaría escuchar a las demás colegas que van a estar y estaré muy atento a sus preguntas en el momento que me las quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Le cedo la palabra entonces a la licenciada Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de impunidad. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Es siempre muy bueno escuchar y tener estos puntos de encuentro, principalmente sobre un tema que al parecer se piensa que se tiene agotado, pero la realidad es que no. Tomando nota un poco sobre los datos que nos daba José Luis sobre el tema de prisión preventiva, es importante también tomar en consideración que cuando hablamos de prisión preventiva, no solamente verlo como una medida cautelar, como algo que está dentro del sistema de justicia, forma procedimental, sino de que hay un antecedente a que llegáramos a una prisión preventiva. Es decir, hubo una persona a la que fue detenida, ya sea por flagrancia o por algún otro mecanismo, fue llevada ante una autoridad,
A su vez se llevó a cabo una audiencia inicial, en donde se supondría que contaría con la representación del Ministerio Público, asesoría jurídica, una defensa, y que esta defensa fuera técnica adecuada. Y posteriormente, debido al debate, si es que el delito lo permite, se da el debate y se aplica la medida cautelar, ¿no? En este caso, la prisión preventiva justificada. Sin embargo, me quiero ir un poquito sobre ese aspecto. Cuando hacemos el señalamiento de que la medida de la prisión preventiva debe de analizarse y se hace este hincapié de analizarse en las dos vías, justificada y oficiosa, es que no debería existir ese hincapié de justificada y oficiosa. ¿A qué me refiero? Que debería existir esta posibilidad de debate, que en ningún delito la ley ya tendría que tener esta estandarización, esta categorización, que de acuerdo a este delito no hay debate. Principalmente porque, como estamos en este aspecto de la detención, en muchos casos las personas son detenidas, ya sea por flagrancia o por algún otro mecanismo, sin que se le hayan explicado sus derechos. Y yo sé que suena bastante impresionante, pero la realidad es que no es así. Muchas personas son detenidas, son trasladadas, incluso son trasladadas en tiempo muy retardado ante el Ministerio Público, y es tiempo fundamental, incluso no solamente para un tema de investigación por parte del Ministerio Público, sino es un tema fundamental de investigación por parte de la defensa. El día de ayer pudieron haber dado seguimiento a toda una semana en el que el Pleno de la Corte estuvo analizando un caso que se mediatizó a partir de un documental, Duda Razonable. No es la primera vez que tenemos, desafortunadamente, ante el espectro popular o viral de redes sociales o de productos de audiovisuales, temas en donde el sistema de justicia penal transgrede los derechos de las personas y que no es a partir de este tipo de productos visuales que los conocemos. Y pensamos que son casos aislados, pero no es así. Hay un patrón muy particular por parte de las autoridades al momento de criminalizar personas y conductas. Se supone que nuestro derecho penal es un derecho penal de acto, más no de persona. Sin embargo, al existir una prisión preventiva oficiosa, constitucionalmente hablando, el Estado no solamente pone en categorías conductas atendiendo su política criminal, sino que también per se criminaliza personas que se pueden encontrar dentro de esos espectros. La política criminal actual del Estado mexicano, de esta administración, tiene que ver con la lucha contra la corrupción y el huachicoleo principalmente. La política criminal de los sexenios anteriores tiene que ver con delincuencia organizada. Entonces, a través de estos cambios de política criminal se va estableciendo un perfil o una categorización de quién va a ser la persona infractora. Sin embargo, se supone que estamos ante un derecho de acto, es decir, un delito que se comete y no una persona. ¿Y cómo es que el Estado categoriza a las personas? Cuando hablábamos sobre delincuencia organizada o cuando estamos hablando ahorita sobre huachicoleo, al momento de existir esta distinción de que son conductas delictivas que ameritan automáticamente prisión, estamos también ante una posibilidad que tiene el Estado de poder hacerlo o no. En este caso, opta por hacerlo. Y al momento de hacer esto, lo que hace es crear perfiles de ciertas personas que saben que se dedican a la venta de la gasolina o de ese tipo de energías de manera ilegal, o las personas que desafortunadamente por los contextos sociales que ya existen en el país debido a esta lucha contra el narcotráfico, que también están dentro de la delincuencia organizada, se encuentran ubicadas en diferentes conductas delictivas. Es decir, el Estado no se pone a razonar si son personas que por contextos, por diferentes circunstancias se encuentran ahí. Ya categoriza o estructura estas diferentes posiciones o imágenes de personas que son aquellas que cometen un delito. También recurriendo a un producto audiovisual, hace un par de años, si no me recuerdo, hace 2 años, salió una película que justamente se desarrolla en Nuevo León en el contexto del desarrollo de la criminalidad, en donde un chico tiene que desplazarse a otro país debido a que presenció un ataque por parte de los diferentes grupos del Estado, y debido a la música que escuchaba, debido a la forma en cómo se vestía o debido a la forma en cómo se manifestaba o expresaba su identidad, tuvo que huir porque tenía el riesgo de ser asesinado por parte de estos grupos organizados, o en su caso,
ser criminalizado por parte del Estado. Entonces, la prisión preventiva no solamente, insisto, es la aplicación de esta medida que cae y recae en un documento, en una vinculación a proceso, donde se especifica por qué, sino deviene un contexto que va más allá. Hablaban también en la participación anterior sobre cómo afecta la prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, ambas, a las mujeres. Y esto es bastante particular porque la prisión en sí o el conflicto de la ley penal ubicando a las mujeres se maneja de manera bien diferente. Cuando ustedes si han tenido la oportunidad de ir a algún centro de reclusión los días de visita, en el centro de reclusión masculinos, van a encontrar y se van a identificar que es un día de visita porque hay muchísima gente. Hay filas, incluso hay puestos afuera que se encargan desde vender ropa que es adecuada al centro de reclusión, o en su caso, personas que se encargan de rentar espacios o lockers para cosas que no pueden entrar. O sea, hay de todo, hay comercio absolutamente de todo. Si ustedes van a un centro de reclusión para mujeres en día de visitas, no se van a dar cuenta que es un día de visita, porque la fila es completamente diferente en la dimensión que un centro de reclusión masculino. E incluso cuando ustedes van a los centros anteriormente cuando estaban los juzgados, o en su caso las unidades de gestión, se van a dar cuenta que tampoco está esa dimensión de personas, ni siquiera de personas litigantes en ese tipo de lugares. Y eso tiene principalmente por cómo se maneja el estereotipo de las mujeres ante un conflicto con la ley penal. Por tema de estereotipo de género, siempre ubicamos a las mujeres como estas mujeres indefensas y víctimas, e incluso el Estado también crea o categoriza a las mujeres víctimas. Si tú no te adecuas a esa caracterización de mujer indefensa, que desafortunadamente por una cuestión que es ajena a ti, porque tú no tienes ninguna culpa, viviste un delito, te va a proteger y te va a salvaguardar. Si tú no te adecuas a esa característica, no eres víctima. Tampoco te criminalizas, pero no tienes la atención que el Estado necesita darte. En ese tenor, las mujeres que están en un conflicto con la ley penal, se les refuerza este estereotipo, porque ¿cómo es posible que una mujer robe? ¿Cómo es posible que una mujer sea defraudadora? ¿Cómo es posible que una mujer cometa el delito de homicidio? Entonces, en esa lógica, socialmente son rechazadas, la familia no va a verlas, y en ese sistema de que son rechazadas también afecta al momento en que tienen una defensa. ¿Cómo pueden tener el acceso a una defensa técnica y adecuada que exige la ley? Es bastante complicado. Hay muy pocas familias que realmente le dan el seguimiento a que cuenten con estos derechos y que cuenten con una defensa. Entonces, desde el tema de la detención existe esta cuestión de estereotipos y de reforzamiento de prejuicios. Y no les quiero yo ni comentar cuando están en un proceso de detención ante el Ministerio Público. No tienen acceso a productos de higiene menstrual, no tienen acceso tampoco, si es que están amamantando, la posibilidad de amamantar en estos horarios que pudieran tener. Es decir, hay demasiadas restricciones que inician desde que son puestas a disposición ante el Ministerio Público. Y es sumamente importante que lo pongamos muy, muy presente, porque el derecho penal, la norma penal, el proceso penal no nos afecta de igual manera a todas las personas. Por ende, la prisión preventiva oficiosa, justificada, tampoco le afecta de igual manera a todas las personas. Les invito a que consulten los datos del EMPOL del 2021, donde van a poder consultar el impacto de la reclusión en las personas, tanto como para mujeres como para hombres, y también hacer una reflexión que necesitamos también contar con datos que sean más cercanos y más desagregados, porque dentro incluso de ser hombre o mujer, existen otras clases de disidencias y categorías que hacen estar en prisión otro tipo de expectativa y otro tipo de situación que vulneran otra clase de derechos. Entonces, de mi parte sería todo. Agradezco enormemente la participación. Dejo el espacio para las personas que van a seguir participando en esta mesa y nuevamente les reitero que sean críticos, que consulten estos datos. Los datos son sumamente relevantes para tener el mapeo de lo que está pasando, pero el criterio lo formamos a partir de todo lo que podemos ver y observar. Y no solamente quedamos con estas versiones oficiales que a veces, en muchas ocasiones, el Estado nos quiere dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. A continuación, están las palabras del ponente, el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado. Bienvenido y le cedo la palabra. También pueden ir dejando las preguntas en el set de preguntas para que los ponentes puedan responderlas. Hola a todos, buena tarde, ¿me escuchan? Gracias. Sí, lo escucho.
Bien, pues agradezco el espacio, les saludo, les he escuchado con mucha atención y pues han expuesto datos muy certeros sobre la prisión, sobre la prisión preventiva en general, no solamente la prisión preventiva oficiosa, sino la llamada prisión preventiva justificable o justificada. Y pues no cabe duda que coincido con todos ustedes, es una medida violatoria de derechos humanos, pero pues, ¿qué más podemos discutir al respecto si hasta los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos 9 de ellos en las discusiones recientes, también fueron coincidentes en establecer que la medida es violatoria de derechos humanos, de la presunción de inocencia, que contraviene todos los parámetros que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pueda tenerse como una medida cautelar válida? Lo interesante es, y en lo que yo me quiero centrar, porque coincido con todo lo que han dicho, es una medida que no solamente afecta a la presunción de inocencia, la libertad personal, la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad, sino que además criminaliza, como lo dijo la licenciada Leslie, porque a veces ante ese prejuicio de tener a una persona que socialmente no encuadra en el rol de alguien que debería estar normalmente cometiendo una conducta penal, entonces hay cierta tendencia a castigarla previamente, o sea, darle un castigo previo al castigo que vendrá al final en una sentencia. Y entonces esto genera también el uso de la prisión como pena anticipada, que tiene que ver con la duración que comentó el licenciado José Luis, y con la utilización de la prisión para castigar mientras llega el castigo verdadero. Entonces, la medida es un contrasentido, se puede explicar en nuestra tradición inquisitiva con la que hemos visto el derecho procesal, sobre todo el derecho procesal penal a través de los años, en el cual se concibe un derecho penal efectivo, si es duro y la sociedad considera que el derecho penal funciona, si el derecho penal castiga y es severo. Bueno, no nos vayamos tan lejos. El derecho penal, si nos vamos a cuál es la característica que le está dando el adjetivo, pues estamos viendo que no es el derecho de los delitos o el derecho criminal, como se llama, por ejemplo, en Estados Unidos, criminal law. Es el derecho en México, bueno, en España y en México, le damos la característica de uno de sus elementos, que es la pena, la sanción. Así como yo podría decir, por ejemplo, no sé, no la conozco, abogada Sandra, pero si yo dijera que la licenciada Sandra es una persona espiritual, es porque yo estaría haciendo referencia a su principal característica, a lo que más destaca de ella. Y al hablar que el derecho de los delitos o el derecho criminal es el derecho penal, pues estamos haciendo un énfasis en su característica principal, que es la pena y el castigo. Y puede parecer una cosa menor, pero genera un tema de visión con la que percibimos el derecho penal, que genera todo un enfoque en el que lo vuelve represivo, punitivista, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que he hecho yo en cuanto a la prisión preventiva? Insisto, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han coincidido en cuanto a que la medida es violatoria de todos los derechos humanos que se imaginen y de otros más que a veces no se comentan, como por ejemplo el ejercicio al derecho de defensa. O sea, una persona es puesta en prisión preventiva mientras se enfrenta a un proceso, pero el solo hecho de estar en prisión preventiva, que es decir, en un establecimiento que está destinado para la ejecución de penas y no para, para medidas cautelares, pues el solo hecho de que un abogado pueda tener comunicación constante para hacer efectivo su derecho de defensa es una complicación. Entonces también ahí impacta en las posibilidades que va a tener de cuestionar la teoría de la fiscalía si está en un lugar que no le permite ejercer su defensa. Y tal vez ustedes están imaginando un cerezo estatal, pero las personas que están en prisiones federales, hay prisiones federales que no son de máxima seguridad, pero porque les faltarán 2 o 3 elementos para que entren en esa categoría. Pero en los hechos tienen tantos controles similares a los de un centro de justicia, a los de un centro de reinserción social de máxima seguridad, que generan una dificultad terrible para que los abogados puedan tener contacto con las personas y con ello preparar su defensa. Entonces, ya desde ahí deja en desventaja a la persona frente a un proceso penal y frente a un fiscal que tiene todos los elementos del Estado para utilizar y vencer la presunción de inocencia, y esta persona no puede defenderse con igualdad de circunstancias. ¿Qué he hecho yo?
Yo lo que he hecho es atender como juez a cuando me solicitan la prisión a decir que no aplica de manera oficiosa, que la prisión en automático, que es una interpretación que se deduce del artículo 19, es una interpretación contraria a la interpretación que se deduce del estándar interamericano. Si el estándar interamericano establece que la prisión debe ser excepcional, proporcional, necesaria, temporal, no puede ser usada como pena anticipada, no puede estar por el tipo de delito, entonces de ahí obtenemos una interpretación que es prisión no en automático. Y como tenemos un nuevo orden constitucional desde 2011 que estableció que tenemos que los derechos humanos reconocidos en México no solo son los reconocidos en la Constitución, sino los en tratados internacionales, incluido en ello las sentencias de la Corte Interamericana, y que cuando tengamos un conflicto donde ambos órdenes regulen de la misma manera un derecho humano, que en este caso es la presunción de inocencia, y la posibilidad de enfrentar un proceso en libertad, pues el propio constituyente, el propio reformador, quien luego se dice, hasta que el reformador lo diga, bueno, pero el reformador ya habló en el artículo 1. Y dijo el reformador que lo que tienes que hacer cuando hay un conflicto de este tipo es atender al principio pro persona. ¿Y qué es el principio pro persona? El principio que te ayuda a seleccionar la interpretación más favorable a la persona. ¿Cuál es la interpretación más favorable a la persona? Pregunto, si tenemos frente a nosotros, imaginemos que aquí en los cuadros de Google Meet son dos cuadros, son el estándar interamericano por un lado y el estándar nacional del otro, y del estándar nacional se obtiene prisión en automático y del estándar interamericano se obtiene no en automático, ¿cuál es el más favorable a la presunción de inocencia? Pues prisión no en automático. Entonces, se opta por la interpretación más amplia. Esto que pudiera parecer tan sencillo, que jóvenes estudiantes siempre me dicen, oiga, si es tan sencillo, ¿por qué sigue habiendo prisión oficiosa? Bueno, pues genera cierta complicación porque este nuevo orden constitucional implica ya no a concebir a la Constitución por encima de todas las normas del sistema, aquella supremacía permanente de la Constitución con la que siempre lo habíamos visto, pues nos genera dificultad reconocer que una norma constitucional vigente puede no utilizarse su interpretación frente a otra norma internacional de derechos humanos. Pero es lo que dijo el constituyente en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución. Entonces, el inconveniente que hay para aplicar esta metodología o esta herramienta que el propio constituyente o reformador estableció es una contradicción de tesis de la Corte, la famosa 293-2011. Pero yo lo que sostengo es que la 293-2011 siempre la hemos leído y entendido, argumentado y justificado, no desde su ejecutoria ni desde su sentencia, sino desde una de las tesis que emanó de ellas. Y las tesis no son la ejecutoria ni el precedente que sustenta el criterio. Las tesis son un documento que se elabora con palabras claves llamadas rubro y con un texto que es un resumen de su contenido para que podamos localizar criterios y luego irnos a conocerlos. La tesis, una de las tesis que emana de la 293-2011, establece en sus palabras clave, es decir, en su rubro, que los derechos humanos no se relacionan de manera jerárquica. Y dice, aquí viene el pero que cuando haya una restricción en la Constitución hay que estar al texto constitucional. Y todo el mundo dice que la 293 dice eso, pero eso lo dice en sus palabras clave. El resumen, es decir, el texto de la tesis, dice que debe estarse a la Constitución cuando haya una restricción, pero en términos de la parte final del párrafo primero del artículo 1. No es toda, sino en términos de la parte final del artículo 1. Yo lo que sostengo es que esa parte final del párrafo primero del artículo 1 dice, cuyo ejercicio, el de los derechos humanos, no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que diga esta Constitución. ¿Qué artículo constitucional habla de restricción y suspensión de derechos humanos? El artículo 29, que se reformó al mismo tiempo que el 1 en 2011. Y ese artículo 29 establece que solamente el presidente de la República, con aprobación del Congreso, pueden restringir y suspender derechos humanos y sus garantías en todo México para hacer frente a invasión, a perturbación grave de la paz. Y ahí es donde yo pregunto, ¿el presidente de la República ha suspendido o restringido la presunción de inocencia o el derecho de las personas a enfrentar un proceso de libertad? ¿Ha emitido esa declaratoria? Y digo, no. Entonces, no estamos ante una restricción a que se refiere la contradicción de tesis 293-2011.
Por esa razón, la contradicción de tesis 293-2011 no es un obstáculo para que hagamos el ejercicio pro persona y optemos por la interpretación más favorable para una persona sujeta a proceso, que es la que se deduce del estándar interamericano, es decir, prisión no en automático. Hay ministros que sostienen esta misma postura, el ministro Saldívar, el ministro en retiro Cosío, si ponen buscar en YouTube una plática, si ponen prisión preventiva, oficiosa, ELD, Escuela Libre de Derecho, encontrarán una plática que dio hace poco con el abogado Simón, que lleva la defensa del caso Reyes Alpizar, y en el minuto 34 más o menos, Cosío dice, el problema de la Corte es que usó la palabra inaplicar, y no tenían que inaplicar, dice el ministro Cosío, bastaba que vieran el derecho que más favorecía, o la interpretación que más favorecía al derecho, perdón. Entonces quiere decir que esta metodología que yo he utilizado, pues es una metodología incluso aceptada por otros ministros, por otros ministros, por ministros de la Corte. Por ejemplo, cuando se aprobó la contradicción de tesis 293-2011, el único que votó en contra es el ministro Cosío, pero en su voto en contra dice, las restricciones deben ser solo las del 29, que es esto que les comento. La ministra Olga Sánchez Cordero dijo lo mismo en el voto de la 293. Entonces es una interpretación plausible, sustentable, que nos permite, mientras resuelve la Corte Interamericana o cambia el constituyente o el reformador el texto del 19, que no creo que lo haga muy pronto, sino hasta que haya una condena de la Corte Interamericana, pues lo que se puede hacer es esta metodología que yo les acabo de proponer. Con esto concluyo mi intervención y les agradezco el espacio para poder expresarlo ante ustedes. Muchas gracias, juez. Ahora voy a cederle la palabra a la ponente Itzayana Pompa, consejera constitutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, creo que voy a seguir con las palabras de la ponente Isabel Herreguer Bonal, coordinadora de la incidencia de la campaña SECUAL. Creo que tampoco está. El licenciado Víctor Laguna, del equipo de litigio estratégico de Documenta. Claro. Muchísimas gracias por la invitación a este semillero universitario. También quisiera solamente mencionarles que me parece un gran ejercicio de participación, de diálogo, el que están realizando justo en este seminario. Y creo que es una gran manera de, justo como ya mencionó el juez Osorio, ¿no?, determinar, digamos, todos estos temas que tienen que ver con las personas privadas de la libertad. En este sentido, pues yo quisiera decir que pues comparto, digamos, las ponencias que ya han dado mis demás compañeros. En ese sentido, pues yo quisiera también abarcar un poco más los aspectos doctrinales que también la Corte ha mencionado sobre el tema, ¿no? Si bien, digamos, creo que es muy importante que toda esta deliberación llegó justo solamente, digamos, no solamente al Twitter jurídico, ¿no?, donde se da el debate entre diversas abogadas y abogados, sino también en este tipo de espacios, ¿no? A través de artículos también hubo mucho debate acerca de cómo interpretar y qué hacer con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? En ese sentido, por lo menos mi posición es de que tenemos una especie de tumor, ¿no?, en la Constitución, cuando lo interpretamos a la luz de los parámetros convencionales, ¿no? Y este tumor, pues, había una oportunidad histórica por parte de la Corte para poder ser extirpado, ¿no? Si bien en el primer proyecto de sentencia de la prisión preventiva oficiosa que presentó el ministro Aguilar, pues justo, ¿no?, el tema era hablar sobre la inaplicación de la prisión preventiva, ¿no?,
Y hubo mucha discusión sobre si utilizar el término, ¿no? Inaplicar, o utilizar el término invalidar, o incluso, como ya mencionó el juez Osorio, que no era necesario inaplicarlo, ¿no? Que también es una postura. Creo que lo importante es justo entender que lo que hicieron lo que hicieron los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Es una especie, por lo menos de mi perspectiva, de trabajo constructivista, ¿no? Un trabajo dialógico en el cual pues se intenta llegar a una postura sobre un mismo tema, ¿no? Y pues claro, en este trabajo de construcción, ¿no? Pues se pierden muchas cosas, ¿no? Es decir, uno tiene que ceder para poder llegar a un acuerdo. En este sentido, pues si bien todos los ministros, ¿no? Por lo menos en su mayoría, bueno, sí dijeron, sí se pronunciaron acerca de la inconvencionalidad, el tema es la supremacía constitucional, ¿no? El que puede estar en boga, y eso da diferentes perspectivas de cómo solucionar el tema, ¿no? Una es que justo es el poder reformador, ¿no? El poder constituyente, el que debería de realizar, digamos, extirpar ese tumor de la Constitución, ¿no? Había posiciones así de que esto es algo que le debería de corresponder a los legisladores, ¿no? El quitar la prisión preventiva oficiosa. Otras posturas, pues es de que no es así, que si bien ese sería el ideal normativo de cómo se deberían de realizar, digamos, este proceso de armonización de la Constitución con otros estándares internacionales, al final de cuentas, es la Suprema Corte, como garante último de la Constitución o defensor de la Constitución, el que pues tiene que pronunciarse sobre este tema, y al final da la interpretación última de la Constitución, y bueno, del parámetro de convencionalidad, ¿no? Y que podría, pues, justo determinar cómo se tiene que interpretar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es así que, bueno, en esta construcción dialógica, ¿no? En este ejercicio constructivista, pues se tuvo que retirar el primer proyecto de la Corte, ¿no? Y digamos, y proponer un segundo proyecto en el que ya se hablaba de una interpretación conforme, ¿no? Que esto, pues por lo menos a mi parecer, creo que era una solución que en este ejercicio, pues era ingeniosa. Creo que hubiera sido la posibilidad, ¿no? Para ya señalar un nuevo precedente y, digamos, una nueva interpretación también, no solo de la prisión preventiva oficiosa, sino también de la contradicción de tesis, la famosa la 293-2011, ¿no? Que yo considero lo mismo que por lo menos mis compañeros de esta ponencia, de esta mesa de diálogo, que desde la 293-2011 ha sido leída o ha sido interpretada de manera errónea por nuestros juzgadores y juzgadoras, digamos, a nivel nacional, ¿no? La interpretación que se tiene del pro persona, y que justo, ¿no? Como bien mencionaron en el voto disidente del ministro Cosío y en diversos artículos que también ha mencionado, pues desde ahí ya decía que la solución era esto, ¿no? Era el pro persona, porque es el artículo primero, el cual nos indica, ¿no? A qué parámetro es el que tenemos que seguir, ¿no? Ya sea que esto esté en una convención de derechos humanos, en un tratado internacional de derechos humanos, o sea que esto esté en nuestra legislación, digamos, ordinaria, nuestra legislación nacional. En este sentido, pues yo creo que a donde tendríamos que tender, ¿no? En nuestra interpretación, no solo para la prisión preventiva oficiosa, es a entender que puede haber y va a haber casos en que nuestra propia legislación interna sea más beneficiosa que el parámetro internacional, ¿no? Si bien este no es el caso por la prisión preventiva oficiosa, porque aquí el parámetro interamericano pues es más beneficioso para la persona que lo que nuestro propio ordenamiento establece, ¿no? Pero no tenemos que descartar, por lo menos así lo considero yo, nosotros como juristas, que puede haber casos en que sea lo contrario, ¿no? Entonces la interpretación de la Corte debería de haber tendido, ¿no? A dejar de manera abierta esta posibilidad, ¿no? De siempre, lo importante es el pro persona, ¿no? Lo importante no es en dónde esté, digamos, esa restricción, ¿no? O ese parámetro de derechos humanos, sino cuál es la más beneficiosa, ¿no? Eso muchas veces también, y eso creo que también va a pasar con la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal vez en algún momento, ¿no?
en que nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal es más beneficiosa, por lo menos desde mi interpretación, que algunos parámetros que están establecidos en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Cuando ya hablamos de reinserción social. Y así podemos encontrar otro tipo de temas, ¿no? Ahora, el problema también con, y esta es otra perspectiva, ¿no? Con una solución que hubiera sido la interpretación conforme, ¿no? Es que no todo tipo de casos, digamos, no todo tipo de restricciones expresas que están en la Constitución, ¿no? Podrían ser solucionadas con una interpretación conforme, ¿no? Tal vez en este caso, con el segundo proyecto, ¿no? Respecto a la prisión preventiva oficiosa, hubiera sido una solución, ¿no? No entender oficioso como algo automático, sin que era una obligación para el juez, como ha sido entendida tradicionalmente, sino entenderlo como solamente una obligación de que tendrías que analizarlo a la luz de otros parámetros, ¿no? Creo que eso es lo importante. Pero van a haber casos en que una interpretación conforme tal vez no va a ser la solución para las restricciones que están expresamente establecidas en la Constitución, ¿no? El arraigo difícilmente, ¿no? Que es el ejemplo clásico que tenemos, podría ser salvado con una interpretación conforme, ¿no? O con digamos, con un análisis ingenioso del lenguaje, ¿no? A nivel normativo, a nivel semántico, de cómo entender ciertas palabras. Entonces creo que eso es muy importante de resaltar. Y creo que al final de cuentas, el hecho de que, ya sabemos el resultado, ¿no? De que al final de cuentas no fue tan progresivo como esperábamos respecto de lo que se pronunció la Corte, ¿no? Y los distintos ministros, pero creo que es muy importante porque este tipo de soluciones ya no nos parecen, digamos, quiero utilizar una palabra distinta, como pues ajenas o idealistas, o que solamente son soluciones del libro, sino que ya los mismos ministros se están pronunciando por ellas, ¿no? Algo que años antes, pues no pasaba, ¿no? La máxima fue en la contradicción de tesis 293, pues que había posturas como la del ministro Cosío, en su momento, ¿no? Pero ya se están analizando aquí, y creo que es muy importante, ¿no? Que veamos que tal vez la Corte deba de llegar a un punto, ¿no? En que pueda entender que su deber es el de armonizar al final de cuentas tanto el parámetro internacional como el parámetro a nivel nacional, ¿no? Como las diferentes normas, y que ante una clara antinomia entre dos normas, independientemente de su fuente, pues él tiene que pronunciarse de manera armónica, ¿no? Y aquello que sea más pro persona, ¿no? Eso creo que es muy importante. Ahora, yo solamente quisiera pronunciarme de la misma manera, ahora ya un poco de manera pues más institucional, a nombre, digamos, de Documenta, que bueno, como ya lo resaltaron, y para también no ser tan reiterativo, ¿no? Estos datos, pues la prisión preventiva oficiosa, pues sí afecta, digamos, de manera desproporcionada, no solamente a los hombres, sino principalmente a las mujeres, ¿no? Y creo que esto es muy importante, como ya lo mencionaron, ¿no? Que sí hay una cuestión de interseccionalidad y de perspectiva de género a la hora de analizar este tipo de normas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta a estos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y justo, ¿no? Los datos que tenemos, pues son muy pocos sobre cómo afecta, pero sí existen, ¿no? Y para ello, pues justo como ya pronunciaron, pues México evalúa, ¿no? Sí tiene localizados justo algunos datos sobre cómo son las mujeres las más afectadas, ¿no? En ese sentido, pues no solo son, digamos, más de la mitad de las mujeres en centros penitenciarios las que no tienen una sentencia por estar en este estado, ¿no? Procesal, sino que también tardan más que los hombres en recibir una sentencia, ¿no? Por ejemplo, el 14.2% de las mujeres privadas de la libertad pues han esperado más de 2 años en recibir una sentencia, que es una cifra que es menor para la población carcelaria masculina, ¿no? Y esto es muy importante porque no solo es eso, ¿no? Sino que también entendemos que al final, incluso, por ejemplo, a nivel, digamos, de los familiares de las personas privadas de la libertad, ¿no?
y Documenta pues tiene un centro de atención integral para familiares, el cual recibimos justo testimonios y distintas experiencias por parte de los familiares, pues son principalmente las mujeres las que visitan las cárceles, ¿no? Las que visitan a sus seres queridos que están en prisión, ¿no? Independientemente de que la persona privada de libertad sea hombre o mujer, y esto tiene que ver con una cuestión también cultural, ¿no? Que ojalá en un futuro se vaya modificando, pero si hay una especie de rol cuidado, no digo que eso es lo que debe ser, solo estoy hablando de una cuestión pues fáctica, ¿no? De cómo funciona la realidad en las prisiones, y que son las mujeres las que asumen este rol de cuidado, sean madres, sean hijas, sean hermanas, ¿no? Etcétera, y que justo, pues ellas son las que tienen que suplir las deficiencias, ¿no? Del sistema de justicia penal, del sistema penitenciario, ¿no? De las directoras, directores de los centros, de las autoridades administrativas, y tienen que suplirlo a través, pues, de alimentos, ¿no? De brindar alimentos a las cárceles, ¿no? De brindar medicamentos que son insuficientes, ¿no? Y otro tipo de artículos de primera necesidad para las mujeres que están privadas de la libertad, ¿no? Y también para los hombres que están privados. Y esto, pues, se acrecenta cuando vemos, ¿no? Que, pues, esto es una cuestión también de grupos históricamente discriminados, ¿no? Como son las mujeres, y que esto se aúna cuando agregamos, digamos, otras variables, ¿no? De que si son personas indígenas, ¿no? Si son personas con discapacidad, ¿no? Y las violaciones a los derechos humanos se agravan. Entonces, yo, para terminar también, digamos, con mi intervención, pues solamente llamaría, digamos, a que entendamos que la prisión preventiva oficiosa, pues tiene justo más repercusiones en los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y esto también tiene que ser algo que tengamos que analizar, no solo, digamos, a nivel doctrinal, viéndolo a la luz de ciertos derechos, sino también tomar en cuenta la realidad, ¿no? Y los efectos de la prisión en las personas y en las familiares. Entonces, bueno, por mi parte, pues eso sería todo, y le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Hola, muchas gracias. Bueno, de hecho, estaríamos concluyendo con las intervenciones de los ponentes. Ahora lo que vamos a pasar sería la ronda de preguntas. Ya hay algunas preguntas en el chat. Igual si alguien quiere participar de manera, pues, hablada, lo puede levantar la mano. Voy a empezar leyendo la primera pregunta y, pues, me pueden contestar cualquiera, o si si gustan todos en el orden que fueron participando, para, pues, tener una respuesta desde su punto de vista, ¿no? La primera pregunta es de Diana Vanessa García Mora, que nos pregunta que si consideran ustedes que lo último dictaminado de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinará avances en los derechos de las personas privadas de la libertad. Si gustan participar todos los ponentes, pues, podemos empezar con el doctor José Luis. No, si quieren respondo otra más adelante, por favor. Vale. ¿Quién me puede apoyar contestando esta pregunta? Yo, bueno, creo que realmente el avance de lo que sucedió toda la semana con la Corte es intentar aprovechar esta situación para poner sobre la mesa el gran problema que tenemos con el amparo. Yo sé que hay muchas personas abogadas que consideran que nuestro juicio de amparo, recurso, quieran llamarle, es tutela derechos, pero la realidad es que no es así. Ya el sistema interamericano en varias ocasiones ha señalado que tiene grandes problemas, principalmente porque es muy burocrático, muy técnico y no es tan asequible para las personas. Y esto es súper esencial porque una de las cuestiones que se abordó durante esta semana de discusiones era principalmente el tema de cómo la defensa no apeló, que para muchas personas abogadas y especialistas en derecho penal, pues sí fue como algo de ¿por qué no apeló? Sí es algo súper importante, esencial del procedimiento. Y aquí el tema de la discusión era ver la manera en cómo las personas ministras, los ministras, abordaron la formalidad del derecho penal y el procedimiento penal. Porque muchas veces la formalidad lo único que hace es generar obstáculos que pueden vulnerar más derechos. Entonces, creo yo que el avance
va por ese lado, ¿no? Por ver la perspectiva de las y los ministros conforme a cómo va avanzando las diferentes problemáticas que se viven en la calle, que vulneran los derechos y que llegan a la Corte. Porque recordemos que la Corte es un órgano jurídico, pero también político. Y ahorita están en campaña, ¿no? Ya sabemos que ayer fue la última sesión solemne del ministro Saldívar como presidente del Pleno. Ya vamos a tener una nueva presidencia. Y muchas de las diferentes posturas de los ministros que habíamos visto anteriormente fueron muy diferentes. La ministra Piña, que había sido más progresista, regresó a una esfera más formalista. La ministra Esquivel, que había sido más formalista, se fue por lo más progresivo. Es decir, estamos viendo sus posturas políticas, jurídicas, y esto tiene que ser sí o sí para todo el gremio jurídico. Por ahí hablaban de Twitter jurídico, para todo el gremio jurídico, comenzar a replantearnos qué estamos haciendo con el juicio de amparo y qué tan útil está siendo para las personas actualmente, porque por ahí, retomando Twitter, me encontré un par de tweets que justo pone eso, ¿no? Hoy por hoy tú presentas una demanda de amparo y la excepción sería que te la desecharan. Ya está siendo una regla, que te desechen todo lo que estás presentando. ¿Y esto por qué está dándose? ¿Por temas formalistas? ¿Por qué se está dando? Entonces creo que eso nos va, y tenemos que aprovechar esta discusión para ir dirigiendo esta reflexión sobre la utilidad del juicio de amparo. Muchas gracias, Leslie. ¿Alguien más desea dar su opinión sobre esta pregunta? ¿O paso a la siguiente pregunta? Bueno, voy a Sí, pasar a a la ver. siguiente. Perdón. Sí, definitivamente coincido. La verdad es que antes que nada les felicito a todos. Estoy encantado de ver a personas como ustedes tan jóvenes que tienen un profundo conocimiento de los derechos humanos del sistema interamericano, que hablan con mucha exactitud de las discusiones que se están dando en temas jurídicos. Estoy encantadísimo porque estoy feliz de ver que el futuro de la justicia y de la protección de derechos humanos está a salvo con personas como ustedes que hagan este tipo de foros. La verdad es que les felicito muchísimo. Cuenten conmigo en lo que les puedo apoyar. Bien, en cuanto a que si lo dictaminaron en por la Suprema Corte en el último asunto es importante, sí, por favor, sí, como dijo Leslie. Lo más importante de ese asunto es algo que es muy difícil que terminemos de comprender en México. Recoge precedentes desde 2015, donde ya se había establecido cuál es el alcance del principio de presunción de inocencia, en su vertiente de trato, en su vertiente de estándar de juicio y en su vertiente de estándar probatorio y de regla de juicio. Y algunas palabras que se mencionan en el proyecto pueden parecer por ahí muy sueltas, pero está hablando de conceptos jurídicos muy importantes que nosotros, así como ustedes, tienen muy en cuenta. Los puntos finos se tienen que tener en cuenta aquí. Habla de íntima convicción. La íntima convicción es un sistema de valoración probatorio que existe en sistemas procesales de anglosajones, por ejemplo, o adversariales más puros en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, etcétera. La íntima convicción, quien juzga, basta que se convenza íntimamente de que la persona es culpable en su interior. Claro, es un sistema acorde a un sistema de jurados, no les puedes pedir reglas técnicas de valoración a miembros de la sociedad. El problema es que en México hemos juzgado años bajo la íntima convicción. ¿Cuántas veces no han escuchado que es que al fiscal le faltó, pero sí son malosos? Y eso es íntima convicción, porque si la prueba no lo reveló, entonces el juzgador no debe condenar, el fiscal no debe pedir la condena. Si el fiscal dice, no tenemos tanta prueba, pero sí es él el maloso, estoy seguro. Bueno, pues no basta estar íntimamente convencido. En México tenemos, para empezar, desde un 16 constitucional, la exigencia de que se valore y se justifiquen racionalmente las decisiones. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 402, se acogió un sistema de valoración racional de la prueba. Entonces, lo más importante es que atendamos a estos precedentes que la Corte no establece en este proyecto, sino que recoge de su doctrina y que ya los toma en serio, porque dice, voy a analizar con base en todo esto un juzgamiento, y si se analizan, pues no puede llegar a otra conclusión que la que llegó. Este proyecto es una joya, es una maravilla. Ojalá y haya congruencia a partir de ahora y se analicen a partir o con ese tamiz o con esa exigencia los juzgamientos de nosotros los jueces, porque la Corte habla con mucha claridad de otras cosas que pasan en nuestro sistema. Esta victimitis o a veces la eterna deferencia a la víctima.
la Corte habla ahí en el proyecto diciendo, no existe el indubio pro víctima, existe el indubio pro reo. Y en México se trata mucho diciendo, bueno, le faltó al fiscal, pero qué caso tan terrible le pasó a las víctimas. Entonces, como es de secuestro, pues que no se salgan. Como es de tal delito, que se queden por las víctimas. Y disculpen, pero no hay indubio pro víctima. La duda no favorece a la víctima. La duda favorece a la persona juzgada. Entonces, es un presente muy importante, pero no nada más para que se lea, sino para que se analicen los presentes citados, para que estudiemos los conceptos, los comprendamos y los empecemos a utilizar. Porque tenemos que reconocer los juzgadores mexicanos que nuestras resoluciones están carentes de racionalidad. No llevan racionalmente a justificar una decisión y ese es el mensaje más importante que se puede obtener de ello. Otra pregunta, ¿existe algún caso ante la Corte Interamericana sobre la prisión preventiva de México? Sí, actualmente está el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, que debe juzgarse ya a principios, yo creo que más tardar dentro del primer trimestre de 2023, donde se aventura todo mundo, yo creo que nadie tenemos duda, ¿verdad? Hasta podríamos irnos a apostar nuestro dinero a algún lugar de que va a venir una condena para México. Creo que apostar lo contrario nos llevaría a perder la apuesta, ¿no? El propio ministro Saldívar lo dijo ahora en una entrevista, los propios ministros que estuvieron, que reconocieron la inconvencionalidad de la prisión, lo comentaron. Entonces va a haber una sentencia de condena y entonces vamos a saber, ya no conocer cuál es el estándar interamericano sobre la prisión oficiosa, porque ya lo conocemos, sino ¿qué argumenta la Corte Interamericana respecto al caso mexicano en cuanto a que a pesar de estar sentados los antecedentes de que México reconociera la jurisdicción contenciosa, no hemos podido aplicarlos, tal vez por nuestra famosa 293? Yo pienso que la 293 va a ser mencionada sin duda en esa sentencia del caso García Rodríguez Reyes Alpizar. Por tanto, viene la condena, es un hecho, nada más hay que ver cuáles son los términos en los que va a venir esta condena y cuáles serán las consecuencias y cómo lo vamos a remediar. Gracias. Muchas gracias, juez. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Abril pregunta, ¿cuáles consideran que son las lagunas más grandes en el sistema penitenciario que propician las violaciones de las personas privadas de la libertad? Bueno, si me permiten, bueno, creo que hay varias lagunas que tiene el sistema penitenciario y que no se han podido subsanar. Número uno, la importancia de implementar dentro del sistema penitenciario el mecanismo de corresponsabilidad que viene dentro del artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, dejar en claro que el objetivo del sistema penitenciario que tiene que ver con lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad no es solo una obligación del sistema penitenciario, sino de las demás secretarías de Estado o instituciones que puedan abonar justamente para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Y dicho sea de paso, esta conlleva al siguiente reto que tiene que ver la ausencia de un programa nacional para la reinserción social, o más bien la ausencia de un programa estatal también para la reinserción social. Como ustedes saben, el no haber estos programas en los centros penitenciarios, las violaciones son el pan de cada día, al no tener actividades para las personas privadas de libertad. Y con esto se ve digamos, obstaculizado el derecho a la reinserción social de las personas privadas de libertad al momento de querer acceder a un beneficio. Cuando les piden, por ejemplo, que presenten su plan de actividades que han cumplido, ahí están los sistemas penitenciarios inventando los planes de actividades, porque en la vida es que tienen actividades o presupuesto para este tipo de problemáticas. Creo que otro de los grandes retos que tiene el sistema penitenciario es el tema de la sobrepoblación y el hacinamiento. Y creo que aquí hay que hacer una gran diferencia entre la sobrepoblación y el hacinamiento. Encontramos muchos centros penitenciarios que podríamos decir que no están sobrepoblados, ¿no? Que tienen capacidad para 4,000 personas y están albergando 2,000 personas. Ahí no estamos frente a un contexto de sobrepoblación. Pero ese mismo centro puede tener un grave problema de hacinamiento, porque la falta de personal de custodia o técnicos penitenciarios hacen que metan a todas las personas en una sola área que pueden controlar y con esto generan en muchas de las ocasiones el hacinamiento. Entonces creo que ese es otro de los graves problemas que se tienen. También, evidentemente, otro de los graves riesgos que se dan dentro del centro penitenciario, ya lo ha dicho el exrelator sobre tortura, son entornos torturantes en donde uno de los principales problemáticas que se ha dado es no hay mecanismos adecuados para poder incorporar las quejas que tengan las personas privadas de libertad. Si bien es cierto, este modelo de la reinserción social y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal nos trajeron un
una medida bastante buena como es justamente la petición administrativa, ¿no? Que es esta medida regulada en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Las autoridades penitenciarias no están respondiendo a estas peticiones administrativas en tiempo y forma. Y peor aún, cuando estas peticiones no se atienden y entonces pueden elevarse a controversias ante los jueces de ejecución, pues difícilmente también los jueces de ejecución le están dando respuesta a estas problemáticas. Platicaba con gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también a ellos, los jueces de ejecución, le dan vista a las comisiones de derechos humanos para que puedan resolver las condiciones de internamiento. Lo que también me parece preocupante, pues sería otro de los grandes retos, es que el garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que es el juez de ejecución, difícilmente y en la gran mayoría de los casos conoce perfectamente su papel o el papel que tiene, como lo establece la propia ley, de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Yo creo que habría muchísimas áreas de oportunidad en el sistema penitenciario, pero si tendría que matizar con 3 muy puntuales, diría la necesidad de implementar el mecanismo de corresponsabilidad, 2, la necesidad y la urgencia de un programa estatal o nacional para la reinserción social, y 3, que los jueces de ejecución puedan vigilar las condiciones de internamiento, sobre todo porque son garantes de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Esos diría que serán como los principales retos. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más que desee contestar? Yo sí, si Leslie y Víctor no tienen inconveniente, a mí me cuesta mucho trabajo contestar esta pregunta sobre las lagunas del sistema penitenciario en pocas palabras, y yo propongo realizar otra plática al respecto porque yo tengo una perspectiva mucho más anterior o de fondo o de fundamento en cuanto a lo que también coincido que expone el abogado José Luis. Mi perspectiva del sistema penitenciario mexicano empieza desde que no hemos comprendido que la reforma, que también se reformó en 2011, el párrafo segundo del artículo 18, cambió el modelo de sistema de reinserción social. Y esto no lo escuchamos en ningún lado. Cambió el modelo de readaptación a uno de reinserción. Y no es un cambio de palabra o de concepto, es un cambio de visión y de enfoque, que es un cambio de principio, que obliga a entender el sistema de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque cambió la visión de la pena como un fin, es decir, la pena para castigar, la pena como fin general de prevención y como fin específico de prevención, es decir, para castigar, la pena como castigo. Y se cambió la pena como un medio, como un instrumento para lograr la reinserción. ¿Cómo? A través del respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la educación para el trabajo, de la del trabajo, de la capacitación para el trabajo, de la educación, de la salud y el deporte, como instrumentos o medios para lograr esta reinserción del sentenciado a la sociedad y además procurar que no vuelva a delinquir. ¿Esto qué significa? Fíjense que este principio, donde ya la pena tiene que ser pensada como un instrumento para lograr la reinserción, es un principio que tampoco se habla de él cuando se crean delitos o se habla de penas de delitos, porque este principio también afecta o impacta en cómo se deben establecer delitos y penas a partir de ahora. Porque si verdaderamente nos tomamos en serio que la pena ya no es un fin, sino un medio para lograr la reinserción, entonces cada penalidad que se establezca, un tipo penal nuevo, tiene que estar diseñada y con un trabajo soportado en cuanto a cuál es la duración que necesita tener un programa de reinserción para una persona que afecte cierto bien jurídico para poder estar reinsertada en la sociedad. No sé si me expliqué. El trabajo no tiene que ser en cuanto, pongámosle de 2 a 5 años, porque en ese tiempo no. Tiene que haber todo un trabajo que diga, a ver, ¿cuál es el bien jurídico tutelado aquí? Una persona que lo vulnere, ¿cuánto tiempo necesitaría estar sujeta al trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte, etcétera? Pero, pues también, José Luis, Víctor, Leslie, Abril, colegas, en verdad en las prisiones está habiendo programas de trabajo, capacitación para el trabajo, deporte, salud, como medio para lograr la reinserción. Yo creo que en México cambiamos esto porque nos convenía internacionalmente mostrar que tuvimos un cambio de modelo, porque recuerden que también con las reformas constitucionales a veces México cumple con compromisos internacionales, accede a créditos, a vínculos con otros países,
pero el cambiar la norma no cambia la realidad, y la realidad no ha cambiado. Vean el documental Duda Razonable desde este enfoque. ¿En qué condiciones estaban viviendo estas personas y en qué condiciones está viviendo el resto de las personas en esa prisión? ¿En condiciones de dignidad? ¿En condiciones de reinserción? Hablemos nada más del tema de trabajo, de salud. Vean ustedes el agua, dónde dormían en el piso, el agua almacenada en estos tambos enormes, agua verde o oscura. Ahí hay un tema de salud, no se está cumpliendo. Trabajo y capacitación para el trabajo, lo típico, que hagan tablitas de cortar en carpintería o que hagan hamacas. ¿Cuántas hamacas compran al año, Víctor, José Luis, Ana Berenice, Abril, Leslie? ¿Es un trabajo rentable? O sea, una persona que aprendió a hacer hamacas, que se tarda como 2 o 3 meses haciendo una hamaca, ¿le va a ser útil porque cuando salga de eso se va a poder sostener? Tenemos que empezar a adaptar el sistema de trabajo a las realidades que hay ahora, enseñarles computación, ayudarlos a que terminen la primaria, la secundaria, la preparatoria, a que obtengan habilidades de uso de tecnologías de información, trabajos distintos que verdaderamente les sirvan para reinsertarse. O incluso, pues el solo hecho de que cuando una persona sale de prisión se le dé un cheque como en Estados Unidos y se le cambie ahí mismo para que cuando menos tenga para agarrar un taxi afuera. ¿Cuántas personas no salen sin nada y lo único que saben hacer para poder obtenerlo es arrebatarle dinero a otra persona que tienen en el momento en que ponen un pie fuera de la prisión? Quitarle dinero a una persona porque están en medio de una carretera y no tienen otra manera de de obtener dinero para trasladarse a su lugar de origen. Entonces, es un tema que si se dan cuenta me importa mucho, es un tema en el que hay una gran área de oportunidad y necesidad y que no estamos aplicando como debería aplicarse. Las penas las seguimos analizando desde el 22 de la Constitución en cuanto a proporcionalidad y no las estamos analizando desde el 18 y en México se siguen creando delitos con la penalidad como fin en sí mismo. Vean ustedes qué dicen los partidos políticos. Pena de muerte para esto, pena de tal, incrementaremos la prisión. ¿Qué pasó con la ley para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos? Se incrementaron las penas exponencialmente. A los 2 años se volvieron a incrementar porque no dio resultado. Entonces esto nada más arroja como evidencia que el incremento de la pena no es un factor que disuada a las personas para cometer delitos. Somos muy punitivos en México, creando penas muy severas, pero no comunicamos a la sociedad, no hacemos labor de prevención del delito. Por ejemplo, en el tema de hidrocarburos se llama Ley para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. Y le he preguntado a gente de Pemex, ¿qué acciones realizan para prevención? Ninguna. Todo es para punición, todo es para castigar. Entonces, gran tema. Perfecto. Yo quisiera también abonar un poco, si me permiten, justo para dar, digamos, otra perspectiva o una perspectiva complementaria. Yo pensaría que, digamos, el tema de qué falta o qué lagunas existen tanto en el sistema penitenciario, pues la podemos dividir también en una lógica dependiendo a qué autoridades nos referimos, ¿no? Pues una perspectiva es desde las autoridades administrativas, ¿no? Y otra desde las autoridades del Poder Judicial, ¿no? Desde las autoridades administrativas, pues como ya mencionó también José Luis, ¿no? Pues falta, digamos, en la práctica de que sí se lleven a cabo desde también planes de actividades, ¿no? Los programas. Falta justo que terminemos de asimilar cuál fue el cambio realmente con las reformas constitucionales y con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Cuando cambiamos justo de este modelo de readaptación a reinserción social. Y esto lo vemos también, pues desde los nombres, ¿no? Los CFRESOS todavía siguen diciendo Centros Federales de Readaptación Social, ¿no? Entonces, desde una cuestión semántica, desde el nombre, pues yo creo que por ahí tenemos que ir empezando, porque nuestras autoridades, ¿no? Digamos, a nivel operativo, los llamados operadores técnicos, ¿no? Pues no siguen entendiendo cuál fue el cambio del sistema. Entonces, no fue solo una cuestión de nombre, ¿no? Sino que la reinserción social tiene implicaciones en la práctica, en los planes de actividades, ¿no? Primero que necesitamos justo planes de actividades y que no en todos los centros, ¿no? Se tienen, ¿no?
Hay académicos que están empezando a trabajar, ¿no? Por ejemplo, el doctor Juan Morey, con modelos de planes de actividades como para, digamos, los centros, ¿no? Porque justo se tiene esta lógica de que faltan modelos de actividades, ¿no? Otro segundo problema es justo las autoridades corresponsables, ¿no? Para que realmente se apliquen estos planes de actividades, pues no solamente son las autoridades del propio centro, sino que necesitas de otro tipo, de otras secretarías, ¿no? Secretaría de Educación, etcétera, ¿no? Convenios también con universidades. Entonces, esa es una perspectiva, ¿no? Desde las autoridades. Por lo menos desde Documenta también podemos decir de que las comisiones intersecretariales que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal no están digamos, todas conformadas hasta el momento, ¿no? Y eso es algo que se ha ido trabajando progresivamente a través de política pública para su conformación, pero sí tenemos un atraso, ¿no? En la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Y esto también pues se debe en parte a la pandemia, ¿no? Si bien esta es una ley que su vigencia tiene muy poco tiempo, pues la pandemia no vino a ayudar mucho porque se retrasaron no solamente las cuestiones en los tribunales, sino en la lógica completa del sistema penitenciario, ¿no? Entonces eso es algo que hay que ir trabajando. Leo también aquí entre las preguntas que hablan, por ejemplo, del tema de tortura, ¿no? Y malos tratos. Es algo que falta también, es, por ejemplo, en la Ley General para prevenir, sancionar e investigar la tortura, ¿no? Prevenir, investigar y sancionar la tortura, pues señala que debe existir un programa nacional, ¿no? Para prevenir, investigar y sancionar la tortura, el cual, pues van más de 5 años, ¿no? Desde que entró en vigencia esta ley y después de que pasó el plazo creo que es el artículo 5º transitorio de esta ley, para que se implementara este programa. Y esta es una obligación de otro tipo de autoridades, es una obligación de la entonces Procuraduría General, hoy Fiscalía General, que no se ha implementado hasta el momento, ¿no? Y si bien la propia ley, ¿no? Establece que se debe contemplar a las organizaciones de la sociedad civil, académicos, entre otro tipo de actores, para la elaboración de este programa, ¿no? Y sí tuvieron muchas sesiones, por ejemplo, el Observatorio contra la Tortura, el cual está integrado por distintas organizaciones, ¿no? Está Fundar, está Documenta, está la COMI también. Trabajaron en este programa, digamos, su expedición no se ha dado hasta el momento, ¿no? Entonces, hay muchas particularidades que podríamos seguir diciendo, ¿no? Sobre esto. Yo nada más para terminar, digamos, esta intervención, quisiera decir, por lo menos, creo que también hay una lógica desde el Poder Judicial, ¿no? Que ahí falta mucho trabajo, ¿no? Que es desde los jueces de ejecución, principalmente, y los jueces de amparo, ¿no? Tenemos un sobrecalentamiento de la justicia de amparo, en que muchas cuestiones, ¿no? Las condiciones de internamiento, los traslados, incluso tortura y malos tratos, ¿no? Se van directo a la justicia de amparo, ¿no? Cuando la propia Ley Nacional de Ejecución establece un sistema, un mecanismo, que pues sí está construido en forma de pirámide, ¿no? En que para que tú no satures el sistema, tienes que utilizar las herramientas que la propia ley ya establece, que son, y ya mencionó también José Luis, las peticiones administrativas, ¿no? Para que la propia autoridad administrativa lo solucione en un primer momento, porque es el que primero conoce los problemas en primera instancia, ¿no? Y posteriormente las controversias, para que sean las y los jueces de ejecución, pues los que también resuelvan sobre el tema, ¿no? Y aprovechar esta figura de efectos generales de las controversias también es algo que hace falta bastante, ¿no? Que es una gran figura y una innovación de la Ley Nacional de Ejecución Penal que podría beneficiar a todo un centro, ¿no? Si en un centro, como por ejemplo fue el caso que hemos dicho también públicamente, que es el caso de Ceferezo 14, en el cual el 1 de junio de 2021 se cometieron actos de tortura, ¿no? A casi todos los módulos de ese Ceferezo, ¿no? Si en ese una controversia señala efectos generales, pues que se cometió tortura como derechos humanos, ¿no? No como delito, porque eso es materia de la Fiscalía, pues son figuras que se pueden aprovechar para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ¿no? Y ya por último punto, pues yo creería que hay una falta de homogeneidad de criterios, ¿no? De las juezas y jueces de ejecución, ¿no?
o sobre estos temas de ejecución penal, ¿no? Que también no ayudan, digamos, al juzgador a ver cómo resolver un tema, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, en los requisitos, en los beneficios de preliberación, ¿no? Libertad condicionada, libertad anticipada, cómo se interpretan esos requisitos a la luz del ahora nuevo modelo de reinserción social, ¿no? Y tal vez tengamos que reinterpretar esos principios, pero necesitamos estos criterios, estas jurisprudencias que ayuden a las juezas y jueces a pronunciarse sobre estos temas, ¿no? Porque muchos siguen aplicando el viejo sistema y la forma de interpretar esos requisitos pues termina no dando un beneficio, ¿no? Y esto tiene que ver también con el hacinamiento dentro de la prisión, con, ¿no?, la sobrepoblación, que son justo dos conceptos distintos, y bueno, y aprovechar también la figura que no se aprovechó en la pandemia, que es la de beneficio preliberacional por política penitenciaria, ¿no? Si bien a nivel, digamos, nacional se crearon la ley de amnistía, ¿no? En algunos estados, el Estado de México, la ley de amnistía del Estado de México, hay una figura que es esta, ¿no? Beneficio preliberacional por política penitenciaria, que no se aprovechó como pudo haberse aprovechado durante la pandemia, ¿no? Justo por una lógica de despresurización del sistema. Entonces, bueno, yo termino con estas anotaciones muy generales y le dejo la palabra a mis demás compañeras y compañeros. Muchas gracias. Voy a pasar con la siguiente pregunta. Bren pregunta si existe algún procedimiento en donde se lleve ante el sistema interamericano algún caso respecto a la prisión preventiva oficiosa en México, precisamente. Bueno, pues ya lo han comentado, ¿no? El tema de las peticiones de casos, ¿no? Que ya tenemos esperando un par de sentencias, como la de Reyes Alpizar contra México y la de Sony Tequile, perdón, se me va el nombre, de eso es México, que también pronto saldrán como estas resoluciones. Sin embargo, hay otros métodos también y que creo que las organizaciones de la sociedad civil los hemos explotado, son también las audiencias temáticas. O sea, hemos realizado varias audiencias temáticas respecto a la problemática que hay en México del uso y abuso de la prisión preventiva y cómo esto afecta en los derechos humanos de las personas privadas de libertad. También pueden buscarlos, este tipo de audiencias, en la página de la CIDH. México y muchos países hemos presentado estas problemáticas. Año con año siempre hay audiencias temáticas sobre prisión preventiva oficiosa y es un mecanismo que también puede evidenciar. También, evidentemente, hay otros mecanismos para poder evidenciar el tema del uso y abuso de la prisión preventiva, como los informes a los relatores temáticos. Ustedes sabrán que recientemente, bueno, no tan reciente, pero se acaba de publicar, híjole, ya tiene muchos años, pensé que apenas, pero el diagnóstico sobre prisión preventiva en las Américas, donde da cuenta justamente el estándar de cuántas personas hay en prisión preventiva en todas las Américas, y que creo que es un insumo sumamente importante para entender cómo está esta problemática violentando derechos humanos. Y también, por supuesto, el propio informe de la CIDH respecto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, que también da cuenta de cuántas personas en la región están viviendo bajo esta situación. Digamos, esos son los mecanismos para hacer visible este contexto del uso y abuso de la prisión preventiva, y habrá otros, ¿no? También de Naciones Unidas, que también podrían explorar, ¿no? Creo que se desconectó Abril, ¿no? Ya, aquí estoy. Una disculpa. Ya. Ahí está. Es que había un poquito de ruido. Muy bien. Juez Eduardo, me parece que ya se tiene que ir. Si gusta, le doy la palabra rápidamente a José Armando. De todos modos, nos despedimos de usted, estamos en contacto y estamos colaborando muy pronto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por habernos acompañado. José No, Armando, lo te disfruté damos la mucho. palabra, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Mi pregunta es, cuando el juez impone la sentencia, por decir, en procedimiento abreviado, y le da, le pone la sentencia de, supongamos, 6 años, 8 meses por transporte, y le da una multa de, por decir, de 8,000, de 100 unidades de medida de actualización, y la ley de ejecución penal hace referencia a que tiene 1 año después de que cause ejecutoria para hacer prescrita esa multa. Cuando no se genera esa prescripción y se hace cobro coactivo,
que ya pasa a manos del SAT, hay una manera de combatirlo eso, por escasez de que la persona pues realmente no tiene recursos, ni siquiera de este estado. Lo digo porque trabajo en un centro penitenciario y pues he visto ciertas personas que tienen ese tipo de problemas y no acceden a un beneficio porque no tienen para pagar ese dinero, pues. No sé si me hago entender. Sí. Sí, mira, sí es un gran problema. Esta restricción de que prescribe después de un año de que se ha dado la sentencia no es una regla de ejecución penal. Nada más aclarar. Es una problemática específicamente en Guerrero. Si quieres apagar tu micrófono para que no te el sonido, te lo agradezco. Es una problemática solo en Guerrero que la hemos identificado. De hecho, nosotros tenemos una audiencia por ahí en estos días y tenemos la misma problemática. ¿Cuál es la salida que te podríamos ver por ahí? Bueno, intentar, como la gente no tiene recursos para poder hacer este pago, intentar solicitar una permutación de la multa por trabajo a la comunidad, pero ahí hay que tener también mucho cuidado que tanto el trabajo a la comunidad por el monto que se debe va a estar esclavizando a estas personas que están privadas de libertad. Porque déjenme les cuento que en Guerrero hemos tenido casos muy peculiares en donde logramos este cambio, pero después se vuelven casi esclavos porque no pueden salir de la comunidad o del lugar en donde les dieron la medida y además con la cantidad de dinero que deben y con lo poquito que pagan, pues se hace como muy perpetuo que estén trabajando para estas personas. Pero la vía que yo te recomendaría es solicitar una permutación por trabajo comunitario si es que es mucho dinero y no lo pueden pagar. Creo que esa sería la opción. Y nuevamente decir, no es de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino es una ley de la ley de Guerrero. No sé si mi colega Víctor tenga algo ahí sobre este tema. ¿No? Considero, creo que lo mismo, José Luis. O sea, creo que aquí, digamos, si tal vez puede complementar un poco, es justo cuando hablamos de la multa, pues sí tenemos que identificar en qué momento está. Creo que tú te refieres a, José Armando, ahorita al procedimiento abreviado, ¿no? Ya que está. Cuando hablamos por lo menos de nuestra interpretación de requisitos de beneficios de liberación condicionada y liberación anticipada, la propia ley sí prevé una forma en la que esto se puede hacer, con, por ejemplo, el pago, por ejemplo, para el pago de la multa, como trabajo con la comunidad, ¿no? Y esa podría ser algo, pero me perdí un poco de lo que comentaste, José, pero creo que podría ser algún complemento. Y también no veo tu mensaje, dice cuando ya se ha cobrado coactivamente, o sea, ya la pagaron. ¿A eso te refieres que el SAT presionó por su procedimiento administrativo y ya se pagó? No, José. No, me hacía referencia de que muchas veces los abogados no le explican o no tienen, ¿cómo decirle? No le dan a entender que en qué consiste una cosa y lo otro, y pasa el tiempo y por decir el juez le fija un año para pagar esa multa y pasa el tiempo y la persona pues no sabe ni cuánto tiempo tiene, ni tiene solvencia económica como para dar ese cobro. Pasa de ese año, el abogado, ya sea de oficio o particular, no hace ningún movimiento por moverlo, porque efectivamente es a trabajo a la comunidad o hacer el pago en efectivo. Mira, ahí y muchas veces ni siquiera hacen mención los abogados, pues, de que ¿sabes qué? Te lo puedo cambiar por trabajo a la comunidad, independientemente de que esté esclavizado, pues no hay solvencia económica muchas veces, porque son de otros estados y todo ese tipo de cosas. Eso me refería. Sí, mira, también aquí creo que también hay un tema más estratégico. El tema de la argumentación tendría que ser bajo el principio pro persona y este principio general de que nadie puede ser privado de libertad por falta de pago. Y este tema, el único obstáculo que está teniendo este caso es la falta de pago, que dicho sea de paso ya se convirtió en un crédito fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que viene siendo una responsabilidad y problemática o un litigio que tenga que aventar el SAT contra esta persona, pero me parece que no tendría que ser un obstáculo para que el juez de ejecución pueda otorgar el beneficio preliberacional. Ahí también creo que alcanza o tendría que llegar a lo progresista que pueda hacer el juez de ejecución para que en estos momentos él identifique que por lo menos lo que le toca a él
que es la reparación del daño a la víctima. Si no se estipuló la reparación del daño a la víctima, o bien se estipuló pero ya se pagó, o bien ya prescribió, está subsanado el derecho de la víctima. Aquí estamos hablando de una responsabilidad frente al Estado. El crédito fiscal, cuando el SAT lo hace suyo, es del SAT y es del Estado. Ya es un tema más entre el Estado y la persona, por lo cual la propuesta sería tener buenos argumentos, alegar con base al principio pro persona que nadie puede ser privado de libertad por falta de pago, máxime que el pago no es hacia la víctima, ¿no? En este sentido, cuando estamos hablando de una multa, el pago no es para la víctima, es para la sociedad, en teoría, en este caso, para el propio Estado, para programas o políticas públicas de prevención, pensaría yo. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, creo que ya se tuvo que retirar Leslie, se tuvo que retirar el juez, pero antes de que se retiren ustedes, quiero agradecerles el espacio que se han dado. Yo sé que esta es la segunda vez que nos están apoyando en el curso y justamente esta mesa la armamos para que pudiera haber esta retroalimentación como para cerrar con broche de oro todo lo que hemos abordado desde el inicio, ahora sí que hasta el final, ¿no? Y me da muchísimo gusto porque son personas que admiramos y son personas que nos han, digamos que, compartido un poco de lo que es esta lucha y de por qué estamos haciendo esto, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo este curso? Porque el semillero decidió y espero que a todas las personas que nos acompañan les hayamos podido transmitir lo que es y todo lo que falta, ¿no? Y justamente como lo mencionabas, hay muchas cosas que todavía faltan, que tenemos que hacer mucho más allá y muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Víctor, y a las personas con las que estuvieron, al juez y a Leslie. Sus aportaciones fueron increíbles el día de hoy. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros y, bueno, también es muy importante mencionarles que los reconocimientos, para no quitarles tiempo, se los vamos a compartir por vía correo electrónico o por vía mensaje, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna palabra que decir? Adelante. Y en cuanto terminen, ya doy el cierre del curso. Pues nada más agradecerles a ustedes la oportunidad de estar en este espacio. También agradecer el éxito que han tenido, la verdad, desde Así Legal, y estoy seguro que lo comenten de todas las organizaciones que estamos convocando con ustedes. Creemos que este gran esfuerzo que hacen ustedes como jóvenes en este semillero universitario, ojalá que dé muchos frutos para el contexto de ejecución. Sé que están en un estado de los que más requieren el acompañamiento en estos procesos de ejecución, un estado donde hay más de 1,500 personas en prisión preventiva, un estado que no tiene un centro penitenciario único femenil, un estado que tiene bastante población indígena abandonada, donde las defensorías públicas o los propios abogados difícilmente pueden acceder al acompañamiento de estos casos. Entonces, de verdad, agradecerles infinitamente esta gran iniciativa que tuvieron en el contexto del semillero y desearles mucho éxito en todas las labores que sigan haciendo en favor de las personas privadas de libertad en su entidad. Muchas gracias. Bueno, yo por mi parte igual, solamente agradecer. Muchísimas gracias, Abril, y muchas gracias a todo el equipo, ¿no? Pues yo soy igual originario del estado de Guerrero, entonces estoy muy contento de que estén haciendo este tipo de espacios, y como lo mencioné un poco al principio de mi intervención, pues no solamente Twitter Jurídico es un espacio de diálogo, el cual es muy interesante, este tipo de espacios, ¿no? En que hay interacción entre estudiantes, entre académicos, jueces, juezas, organización de la sociedad civil, etcétera, creo que es muy importante. No creo que haya como una verdad absoluta, digamos, en estos temas, y siempre hay cuestiones que seguimos mejorando y seguimos conversando, pero son estos espacios donde podemos irlo construyendo. Y pues muchísimas gracias por todo y les deseo todo lo mejor en futuras intervenciones, y ya por estas fechas decembrinas también de una vez, pues feliz año a todas y todos, y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a los dos, y bueno, queremos agradecer a nombre de todo el semillero universitario, especialmente de la mesa directiva, a todas las personas que estuvieron inscritas y que además estuvieron clase tras clase con nosotros, acompañándonos y creciendo, digamos que a la par, ¿no? Nos gusta pensar y nos gusta sentir
que estamos incidiendo en algo y que además hubo más de casi 500 solicitudes y que eso denota, ¿no? La importancia que tiene hablar de este tema. Gracias por acompañarnos estas 4 semanas. Ahora, con referente a las siguientes instrucciones, son las siguientes, ¿de acuerdo? Van a tener hasta el día de mañana para justificar sus asistencias. De ahí vamos a hacer un conteo de porcentaje. Esos porcentajes ya están dados desde el primer correo. Dentro de 2 semanas vamos a mandarles un enlace con la evaluación final de acreditación del curso a las personas que cumplieron con el porcentaje. Con referente a eso, va a estar abierto el cuestionario durante un día y van a tener 2 horas para responder las preguntas, ¿de acuerdo? En un solo intento. Va a estar como las preguntas son propuestas por todas las personas que fueron ponentes, entonces es básicamente de lo que está aquí. Las conferencias ya van a estar esta semana todas en el canal de YouTube, solamente faltan las de esta semana, las demás ya están ahí, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todo el apoyo de todas las personas que participaron en este curso, ya sea como asistentes, tanto como asistentes como exponentes, y muchísimas gracias a nombre de la mesa directiva. Seguimos al pendiente, el próximo año tenemos planeadas muchas actividades y sigan nuestras redes sociales, sigan las redes sociales de nuestros ponentes y bueno, muchas gracias.